Arda Güler es un joven futbolista turco que acaba de fichar por el Real Madrid, uno de los clubes más grandes y prestigiosos del mundo. Pero su traspaso no solo ha sido una gran noticia para los madridistas, sino también un escándalo para los barcelonistas, que se han quedado con las ganas de tenerlo en su equipo. Te pedimos que nos apoyes dándonos me gusta y suscribiéndote a nuestro canal El Once Ideal, activando la campana, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. ¿Cómo es posible que el Real Madrid le haya arrebatado al Barcelona a este jugador tan prometedor? ¿Qué podemos esperar de él en el futuro? Te lo contamos todo en este video. Y ahora, sin más preámbulos, ¡empecemos! Arda Güler nació el 25 de enero del 2005 en Estambul, Turquía. Desde pequeño mostró su pasión por el fútbol y su talento para jugar como extremo izquierdo o media punta. A los 10 años se incorporó a la cantera del Fenerbahçe, el club más laureado de su país, donde fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo en el 2020 con solo 15 años. Desde entonces se convirtió en una de las grandes sensaciones del fútbol turco, marcando goles, dando asistencias y deslumbrando con su regate, su velocidad y su visión de juego. Arda Güler llamó la atención de los grandes clubes europeos, especialmente del Barcelona, que lo veía como el sustituto ideal de Ousmane Dembélé. El Barcelona estaba en negociaciones con el jugador y su agente y parecía tener todo listo para cerrar el traspaso a finales de junio. Sin embargo, el Real Madrid intervino y ofreció al jugador y a su representante una oferta muy atractiva, superando la oferta del Barcelona. El Madrid ofreció pagar 20 millones de euros más complementos al Fenerbahçe y un contrato de 5 años con un salario de 4 millones de euros netos por temporada, lo que el Barcelona no pudo igualar debido a su situación económica y perdió al jugador ante su eterno rival. El Real Madrid logró fichar a Arda Güler, no solo por el dinero, sino también porque el jugador prefería jugar en el equipo blanco. Güler era un admirador de Cristiano Ronaldo y desde niño había soñado con jugar en el Real Madrid. Además, quería tener minutos en el primer equipo lo antes posible y el Madrid le garantizó que tendría oportunidades con Carlo Ancelotti. El Barcelona, por otro lado, le ofreció quedarse cedido un año más en el Fenerbahçe, algo que no le convenció al jugador. Güler declaró que cuando el Real Madrid lo quería, no había más que hablar. El traspaso ha sido controversial y tendrá un impacto en el mundo del fútbol. Sería un error afirmar que los hinchas del Barcelona estaban contentos con el traspaso de Arda Güler al Real Madrid. Será interesante ver cómo será recibido por los aficionados del Camp Nou. Durante la presentación, Güler afirmó que Ronaldo era su ídolo, pero el traspaso al Real Madrid tiene razones prácticas comprensibles. Una de ellas es que el Madrid pagó más que el Barça, ofreciendo 20 millones de euros más complementos considerables y cláusulas de venta del 20%. Aunque Güler tenía una cláusula de rescisión de 17,5 millones de euros, el Real Madrid hizo este movimiento para fidelizar al jugador con los blancos. El Barcelona quería mantener a Arda Güler en calidad de cedido durante un año más, pero Güler quería estar en el primer equipo de inmediato y el Barcelona no podía ofrecerle esa oportunidad debido a su situación económica. Güler descartó la opción del préstamo y eligió quedarse con el Real Madrid para jugar. El traspaso ha sido polémico y ha generado mucha expectación debido al talento y personalidad demostrados por Güler en el Galatasaray y la selección turca, donde se convirtió en el goleador más joven de su país al marcar un gol histórico contra Gales en la Eurocopa 2020. Es complicado determinar si Arda Güler podría jugar de inmediato para el Real Madrid, pero parece que tendrá algunas oportunidades. La temporada pasada fue la primera temporada completa de Güler en la categoría absoluta y solo logró ganar un lugar en la alineación titular en la primavera. Sin embargo, las estadísticas del joven de 18 años son impresionantes, con 6 goles y 7 asistencias en 35 partidos, considerando que en la mayoría de estos juegos solo fue sustituto. Además, Arda Güler ha jugado 4 partidos en la selección turca y se convirtió en el goleador más joven de su selección al marcar un gol contra Gales a la edad de 18 años y 114 días. El Real Madrid ha fichado a un jugador muy talentoso, pero ha sido objeto de un exceso de atención mediática por parte de los fanáticos turcos. El post
que anunciaba su llegada al club blanco, ha alcanzado los 780.000 likes en Twitter, lo que representa una cifra récord en la historia de las cuentas del club, superando incluso los likes obtenidos por las noticias de ganar la Champions League o la despedida de Cristiano Ronaldo. La publicación que anunciaba la llegada de Arda Güler al Real Madrid se convirtió en la tercera publicación de fútbol con más me gusta en la historia del Twitter. Solo el anuncio del regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United y la noticia de la llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain tuvieron más. Sin embargo, ¿qué puede ofrecer este prodigio al Real Madrid sobre el terreno de juego? Si buscamos referencias entre futbolistas famosos, el ejemplo más evidente sería Leo Messi. Aunque los aficionados del Real Madrid no estarían contentos, será más fácil visualizar las habilidades de Arda Güler. Como zurdo, jugó la mayoría de sus partidos en la banda derecha del ataque al comienzo de su carrera, aunque puede jugar en cualquier posición en la delantera. En la temporada pasada, el 71% de los partidos los jugó en la banda derecha en la Superliga Turca y en la Europa League. Aunque Güler afirmó en la presentación que puede jugar de centro, no importa qué posición tome, siempre está gravitando hacia el medio espacio. Le gusta ser un jugador ofensivo y crear situaciones de gol. Además, como es zurdo, tiene un gran tiro y pase, lo que lo hace más peligroso en esa zona. Por este estilo de juego, se compara a Arda Güler con Leo Messi. Es justo alabar a Arda Güler por sus habilidades y lo más importante es que tiene la oportunidad de mejorarla. Aunque la mejor opción para él sería una cesión por un año a un club en la liga, el jugador rechazó esta oportunidad. Sin embargo, tendrá muchas oportunidades de demostrar su valía con la camiseta blanca la próxima temporada. Todo dependerá de si Kylian Mbappé llega al Real Madrid. Si es así, la competencia por un puesto en el ataque se vuelve más complicada, ya que Vinicius ocupará un lugar y Arda tendrá que competir con el tercer puesto con Rodrigo, Brahim Díaz y Valverde en ocasiones. Es difícil prever qué sucederá exactamente, pero lo que es seguro es que Arda Güler tiene un gran potencial y puede convertirse en un jugador icónico del Real Madrid si se le da la oportunidad de desarrollarse. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre Arda Güler, el futuro monstruo del fútbol que ha sido fichado por el Real Madrid. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si quieres seguir viendo más videos como este, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. También te invitamos a que nos dejes tus comentarios sobre lo que piensas de Arda Güler y de su traspaso. ¿Crees que triunfará en el Real Madrid? ¿Te hubiera gustado verlo en el Barça? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!